Buenos días, Ya empezamos. casi tarde. Buenos días. Hola, doctora, buenos días. Buenos días, ¿Cómo doctora. están? Bien, bien. Buenos días, buenos días. Bueno, hoy queremos informarles de primero voy a darles los números generales de la ciudad relacionados con COVID-19 y queremos informarles de un trabajo que hemos realizado con varios creativos, quizá de los mejores que hay en el país, que se acercaron a nosotros a ayudarnos a la información y a la comunicación de la gravedad del COVID-19 y su transmisión. Ayer lo comentamos con los alcaldes y alcaldesas en la reunión que tuvimos y les queremos mostrar el tipo de señales que vamos a incorporar en los lugares de mayor concentración de personas. Entonces, primero les doy los números. Tenemos confirmados acumulados 2.815, aunque esto tiene que ver con las propias pruebas, y en este momento hay intubados en la Ciudad de México 570 personas y hospitalizadas 1.362. En Locatel, el SMS, hemos atendido con cuestionarios completados 215.858. De estos, 3.202 se han reconocido como sospechosos y el día de ayer hubo 136 traslados, 41 de Cruz Roja, 81 del ERUM, 4 de ambulancias particulares, 2 de las alcaldías y 8 de la Secretaría de Desarrollo Social, de Secretaría de Salud, y hemos entregado 5.210 kits que han sido muy importantes. Esta forma de atender a las personas con COVID o sospecha de COVID en la Ciudad de México, pues creo que es única y realmente la gente lo ha agradecido mucho y además nos ayuda a que las personas que tienen COVID-19 o sospecha de COVID-19 pues permanezcan en su casa y que no contagien a otras personas. Entonces, este es lo primero que queríamos informarles. Lo segundo es que tenemos alrededor seguimos más o menos entre el 33 y 35% de ocupación en todos los hospitales de la zona metropolitana del Valle de México. Esto incluye hospitales de los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital General, el Hospital Juárez, los hospitales del ISSSTE determinados como COVID, los hospitales del IMSS determinados como COVID, los del Estado de México, de la Secretaría de Salud del Estado de México y los de Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Ese es lo segundo. Y lo tercero es estas señales que queremos compartir con ustedes. El objetivo de esto es que ahí en donde hay más congregación de personas, las personas conozcan que es el lugar en donde hay mayor transmisión del virus en caso de que una persona esté contagiada. Hemos dicho muchas veces que una persona puede estar contagiada y ser asintomática, es decir, no tener síntomas, y a la hora de estar sin sana distancia, estar juntos, pues lo que tienen es mayor posibilidad de contagiarse. Y las personas más vulnerables, que son aquellas que tienen condiciones preexistentes como diabetes, presión arterial alta, todas estas personas o personas mayores de 60 años son las que tienen más probabilidad de llegar a un caso grave. Entonces, la anterior, por favor. O la que sigue, a ver, ¿dónde están todas, por favor? La amarilla, la otra. Ahí está. Entonces, ahí en un lugar donde hay un tianguis, por ejemplo, estamos trabajando con los alcaldes para que pueda venderse como lo habíamos determinado y como está establecido, ahí donde se puedan retirar y haya un acuerdo, se va a hacer así. En los lugares en donde hay venta de comida, sobre todo la no preparada, verdura, fruta, se van a generar esquemas para que no haya congregación de personas, de tal manera que se pueda entrar con sana distancia.
y de todas maneras habrá estos letreros. Cuidado, zona de alto contagio, guarde su distancia y no toque nada. Alerta, zona de alto contagio, zona de alto contagio. Cubrebocas obligatorio y las medidas de sanidad que se conocen como lavado de manos o el uso de gel al 70%, una vez que uno ha tocado algún espacio en estos lugares. Siempre en general es importante las medidas de sanidad, pero particularmente en estos lugares, la utilización de gel, no llevarse las manos a la cara y evitar los contagios. Entonces, evidentemente, cuando uno ve un cartel de este tipo, se hace visible, porque hoy pues no es visible el contagio que puede haber cuando hay congregación de personas. Y al poner estos letreros, pues se hace visible y las personas pues deben tener mucho más cuidado. Primero, pues no acercarse en caso de no ser necesario y si se tiene que utilizar, pues tener todas las medidas y que sea visible que son zonas de alerta, de cuidado, de alto contagio. Entonces, esto lo vamos a empezar a colocar en distintos lugares, por ejemplo, el transporte público, igual en algunos lugares como tianguis, espacios de congregación de personas, y al mismo tiempo vamos a ampliar la utilización de gel proveído por el gobierno de la ciudad, el cubrebocas, estamos ya trabajando en ello para que a partir del día de este fin de semana y todo mayo haya mucho más acceso al gel, mucho más acceso a los cubrebocas, mucho más información de cómo se puede hacer un cubrebocas, inclusive nosotros lo podemos hacer, cómo debe de hacerse, cómo debe de utilizarse, porque estamos en la fase 3 de mayor contagio y esta señalización pues es una manera de visibilizar y de hacer real el contagio de una manera distinta. Entonces queremos agradecer a este grupo de creativos que nos han ayudado. Ellos prefirieron no dar sus nombres porque trabajan en distintas empresas, pero ha sido un trabajo muy importante y creemos que nos va a ayudar a que todos seamos más conscientes y podamos disminuir los contagios en esta fase 3 en la Ciudad de México. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Alejandro Cruz, de La Jornada. Buenos días, doctora. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí te escucho, Alejandro. Perfecto. Doctora, primero quisiera preguntarle, ayer se reportaron que ya hay algunos hospitales saturados, independientemente de que en promedio es del 35%, que hay algunos hospitales ya saturados en la zona metropolitana. ¿Usted nos podría decir qué hospitales son estos? Sí, si ustedes ven la aplicación, no sé, Omar, si me pasas mi teléfono por ahí. Si ustedes ven la aplicación del gobierno de la ciudad, ahí pueden ustedes ver los hospitales que están en el 90% de su capacidad. Todo es con relación a, es aquí, esta es la aplicación del gobierno de la ciudad. Abre uno hospital COVID-19, ver mapa. Entonces aquí que estamos ya en un convenio con ellos para que, aunque no se sea derechohabiente, si hay saturación en todos los demás hospitales de la red de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, del Gobierno de México o de
los institutos nacionales de salud, el General o el Juárez, puedan llegar a un hospital del IMSS. Entonces, este es el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que también es de salubridad o de la Secretaría de Salud Federal del Gobierno de México, y está recibiendo también pacientes, obviamente pediátricos, menores de 18 años, y así puede uno ir viendo cada uno de estos hospitales. Entonces, en general, en toda la zona metropolitana, que estamos colaborando muy bien también con el Estado de México, con el gobernador y obviamente su Secretaría de Salud, se dice cuáles tienen ya saturación, y eso ayuda mucho también a las ambulancias del 900, que llaman por 911, o a las personas que quieren llegar directamente a cada uno de los hospitales. Doctora, en el caso de la Ciudad de México, ¿cuántos pacientes con COVID-19 se están atendiendo en los 4 hospitales que van a ser reconvertidos o están en proceso de reconversión? ¿Y cuál es el porcentaje de ocupación de estos hospitales? Y si hay otros hospitales que estén atendiendo enfermos de COVID. En los hospitales que atiende la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad son 4. El Belisario Domínguez, el Enrique Cabrera, el Hospital General Tláhuac y el Hospital Pediátrico de la Villa. En este momento hay 127 camas disponibles para atender personas con COVID que requieran intubación. Además, hay alrededor de 300 camas adicionales con oxígeno para poderlos atender. La semana que entra crecemos a 207 camas y la siguiente semana, lo que sería después del 3 de mayo, el 4 de mayo, estaríamos en 327 camas con ventilador, nada más de los hospitales de la Ciudad de México. O sea, doctora, que en este momento hay alrededor de 280 pacientes de COVID hospitalizados. No, esas son las camas disponibles. En este momento hay cerca de 40 en los 3 hospitales. Está sonando mi teléfono. Doctora, ayer nos comentaba que iba a tener una reunión virtual con los 16 alcaldes. ¿Qué medidas han acordado para evitar las aglomeraciones, especialmente en las colonias de la periferia, doctora, donde pareciera ser que la gente no tiene pues ninguna idea de la emergencia sanitaria que estamos viviendo? Allí se van a instalar estos carteles que nos acaba de mostrar, y si también esto incluye tianguis, sobre todo. tiene más de 300 tianguis, Gustavo Madero también tiene más de 200 tianguis, y con ellos se ha llegado a acuerdos en donde todo lo que no sea los indispensables no se deben poner, es decir, todo lo que no sea comida principalmente. Entonces, ahí se va a hacer un llamado, ahí donde se acepte que no se pongan, que en muchos lugares ha habido, sería lo ideal, y si no, tienen que generar esquemas de paso para que se guarde sana distancia. Eso es lo que se va a hacer con estos. Imágenes de noticieros de la mañana que pues algunas personas estaban como sorprendidas del cierre de estas estaciones. ¿Qué reporte tiene?
de ello. Sí, en general no tenemos reporte de alguna complicación grande. Evidentemente hay personas que no tenían conocimiento y llegaron y la estación estaba cerrada. Repetimos, se cerraron las estaciones de muy baja demanda con el objetivo de que el metro no se para en estas estaciones y pueda tener mucho mayor frecuencia los trenes, mayor velocidad y con ello disminuir la congregación de personas en otras estaciones. Entonces, en comunicación tanto con la directora del metro, de Metrobús y Tren Ligero, operó bien y están en la tarde ya por revisar los números de tal manera que se sepa cómo ha disminuido y también pues algunas imágenes que nos muestren. Y por otro lado, en el tema de hoy no circula, fueron 36 multas, 35 apercibimientos y un vehículo hasta ahora que se ha llevado al depósito en el corte hasta las 11 horas de la mañana. Ajá. Bueno, antes de pasar a esta parte de los autos que también me interesa, quisiera preguntarle, doctora, si su gobierno está pensando también en alguna medida similar, pero con el transporte concesionado, porque si bien, o sea, la gente usa los microbuses, autobuses para llegar al metro, Metrobús, estas estaciones, ¿tienen pensado alguna medida para el concesionado? Sí, ya se está trabajando, inclusive muchas rutas ya desde antes, inclusive algunas rutas ya habían tomado medidas y hay otras que el secretario de Movilidad ha estado hablando con ellos y se están tomando distintas medidas. Algunos de ellos habían optado por la reducción de la demanda de retirar vehículos de la ruta o del derrotero y eso provocó pues que hubiera menos frecuencia de los vehículos y además mayor número de personas por autobús. Entonces está generando un esquema también de apoyo al transporte concesionado para que puedan sacar más unidades y que puedan estar operando. Es un trabajo que se venía haciendo desde antes de la epidemia y que ahora el domingo va a venir el secretario de Movilidad y nos va a explicar todo el programa, cómo se va a hacer de apoyo y se ha estado trabajando para que haya menor congregación de personas, menor número de personas que suban por cada autobús o microbús. Ok, ahora en cuanto a los autos, al hoy no circula, ya nos dijo que hubo 36 multas. Estas multas, finalmente la medida no es una medida ambiental, entonces las multas las está aplicando ¿quién? ¿La Policía Capitalina? Tránsito, porque se publicó ayer como si fuera un agregado al reglamento de tránsito de la ciudad por razones de emergencia. Ajá, perfecto. Doctora, también en ese sentido, con esta medida, ¿cuántos autos ustedes tienen, digamos, programado que van a dejar de circular cada día con esta medida? Porque, o sea, se incluyen los de doble cero y bueno, los otros autos que mencionó. ¿Cuántos en números, digamos? Sí, estimamos más o menos que hay como 5 millones de vehículos en zona metropolitana circulando, o más bien que hay en la zona metropolitana, y se ha reducido más o menos en 60%, hay días en que ya ha llegado al 70%, estamos hablando de que circulan alrededor de 2 millones de vehículos en estos días. Entonces, si a ese le agregamos o lo multiplicamos por 0.2, que sería una quinta parte, son 5 días de la semana, estamos hablando de que dejan de circular alrededor de 400,000 vehículos adicionales. Entonces, de 2 millones que circulaban, todo es una estimación obviamente, estarían circulando 1,600,000 vehículos en vez de los 5 millones que normalmente circulan. Ok, perfecto. Ahora, doctora, preguntarle también en esta parte de las medidas, las excepciones que hay. Usted ayer se hizo la aclaración de que el personal de salud estaba exento de esta medida y mostraron un ejemplo, ¿no? De una cruz que tenían que hacer en un tarjetón. Pero ahora lo cambiaron, entonces, ¿por qué hubo ese cambio? Ya no es la Cruz Sí, Roja, es que nos llamó por teléfono la Cruz Roja, porque para tener una Cruz Roja es un reglamento internacional que no se puede usar una Cruz Roja, solamente lo puede usar pues la Cruz Roja que está habilitada internacionalmente. Entonces lo cambiamos por la Cruz Azul de salubridad que normalmente se utiliza. Entonces estamos confiando en las personas
y pues ahí en donde se encuentre que alguien hizo un fraude con esto, pues entonces sancionará. Pero estamos permitiendo que el personal de salud, con portar eso y que sea visible en su vehículo, pues no se le va a detener. Ya. Doctora, no sé si tiene el dato, ¿cuánto va a ascender la multa de las personas que estén violando no circular? Creo que son 2,000, ahora se los doy exactamente, que es poco más de 2,000 pesos. Perfecto. Por último, doctora, si me permite, ayer usted comentó que ya están previendo en su gobierno que va a haber una reducción de ingresos en la ciudad por la disminución de las actividades económicas en la ciudad. Preguntarle si ya tienen calculada la cantidad o el porcentaje de estos recursos que van a disminuir y cómo está pensando su gobierno recuperarse, no sé, a final de año, a principios del año. Sí. Es natural que cuando hay una crisis económica, que esta pues es mundial, no es de la ciudad, no es exclusiva de México, disminuyen en un porcentaje los ingresos. La Secretaría de Finanzas está haciendo este cálculo, pero nosotros vamos a aplicar medidas de austeridad republicana que vale la pena mencionar porque ha habido algunas voces que dicen que no se pueden aplicar medidas de austeridad por lo que ha planteado el presidente en momentos en donde lo que se requiere es más gasto para poder activar la economía en el momento que regresemos. Entonces, las medidas de austeridad no es que se contrae el gasto público, es al revés. El gasto público se destina a la gente para que se pueda potenciar la economía. Entonces, las medidas de austeridad son internas del gobierno en las áreas de gasto corriente, que ayer lo mencioné, por ejemplo, uso de papel, gasolina para funcionarios públicos que no son áreas operativas. Todo eso se va a reducir de manera muy, muy significativa y eso nos va a permitir tanto financiar los recursos que estamos generando ahora de apoyo a la gente en este momento difícil, como las posibles reducciones en el ingreso que se puedan presentar. Entonces, nosotros también vamos a hacer una política de austeridad republicana que no tiene nada que ver con las medidas de austeridad que se hacían en la época neoliberal, sino sencillamente reducción del gasto de operación del gobierno para que la mayor parte de los recursos se vayan a obra pública y a programas sociales de tal manera que se potencie el gasto dentro de la economía tanto de la ciudad como a nivel nacional. Entonces, nuestra estrategia pues es muy parecida a la del Gobierno de México, obviamente pues con lo que significa el presupuesto del Gobierno de la ciudad respecto pues al gran presupuesto del Gobierno de México. Okay. Decía que la Secretaría de Finanzas ya está haciendo el cálculo aproximado, pero no sé, ¿le ha mencionado alguna cifra, no sé, 30%, 40%? Ya se los mostraremos en su momento. Okay. También quiero agradecer porque, bueno, desde antes ya venía la reducción del presupuesto del Congreso de la Ciudad de México, que de 400 millones de pesos, y hay varios organismos autónomos que nos han llamado para que también ser solidarios y también reducir su propio presupuesto. Muy bien, doctora, le agradezco. Buenas tardes. Gracias. Siguiente pregunta, Kevin Ramírez de Escuanto. Hola, buena tarde, doctora. Muchas gracias. Dime, Kevin. Primeramente, preguntarle, doctora, hace algunos días el Estado de Nuevo León implementó el uso de cubrebocas obligatorio para acceder a las tiendas de conveniencia, mercados, supermercados. La Ciudad de México podría analizar, replicar esta medida después de la declaración de la fase 3 de la contingencia, doctora. Sí, lo está evaluando la Secretaría de Salud. Justo estos letreros lo que buscan es que en todos estos lugares de alta congregación de personas se utilice el cubrebocas, siempre si es posible se lleve gel. Nosotros vamos a incrementar el número de lugares en donde va a haber gel al 70% de alcohol, gracias a nuestra fábrica de producción que tenemos en la central de abasto. Y la Secretaría de Salud lo está evaluando para ver en los lugares. El cubrebocas tiene nada más la característica de que se tiene que utilizar bien, porque si no también se puede volver un foco de contagio. Entonces, si uno usa cubrebocas, pues tiene que quitárselo de manera adecuada,
no guardárselo en la bolsa y luego tirarlo en el piso, en fin, todas estas cosas que son indispensables, que hemos hecho una campaña y que vamos a acelerar la campaña. Entonces, por lo pronto es obligatorio en el transporte público y en otros lugares es indicativo y la Secretaría de Salud está analizando la posibilidad de que sea obligatorio en general. En supermercados y mercados. Doctora, y por ejemplo, estas señales que nos acaba de presentar podrían ser presentados también en estos lugares, en mercados, supermercados, para que la gente, pues, al momento de entrar, pues, únicamente sea una persona, pero también se proteja de este sentido. Sí, hay muchos supermercados, muchas tiendas de alimentos, inclusive desde pequeñas tienditas de abarrotes o tiendas de abarrotes hasta de las colonias, panaderías, que realmente han hecho una labor muy impresionante para poder guardar la sana distancia, inclusive supermercados que lo han hecho muy bien, otros que no lo han hecho tan bien, en donde se permite a un grupo de personas que entren, no se permite que la gente llegue en familia a comprar, tiene que entrar solamente una persona, se guarda la sana distancia en filas para que se pueda entrar a la panadería, en fin, en muchos lugares se ha hecho de manera muy adecuada y esto más bien pues es ahí en los lugares en donde no se están cumpliendo estas reglas de sana distancia, porque la publicación que hicimos plantea que hay actividades esenciales que obviamente no pueden parar, pero ahí donde hay congregación de personas de estas actividades esenciales debe guardarse la sana distancia. Perfecto, doctora. Y bueno, en el tema, volviendo al cubrebocas, ¿podría implementarse también este uso obligatorio en el transporte mismo, el transporte concesionado, en taxis, Uber, no lo sé, para que también se acelere y se asegure más la prevención de cubrebocas? Sí, estamos esperando la disposición de salud. Nosotros no trabajamos con pues nada más lo que vemos en otros lugares, sino que es muy estricta. Pues las disposiciones que tomamos tienen que estar discutidas por los expertos de salud, inclusive ya no solo de la Ciudad de México, sino también en esta colaboración que estamos teniendo todos los días con el IMSS, con el ISSSTE, con el SINSAE, es decir, con los Institutos Nacionales de Salud y los y los hospitales generales que hay en la ciudad. Perfecto, doctora. Bueno, cambiar un poquito de tema. Se informó que 14 alcaldías ya son parte del programa Mercomuna de vales de despensa. Pero, ¿qué pasa con las alcaldías restantes, que es Benito Juárez y B. Carranza? ¿Tocaron este punto ayer en su conferencia con los 16 alcaldes, doctora? Sí, B. Carranza ya se incorporó, solo que ellos tienen un mecanismo que implementaron desde hace tiempo en los negocios de B. Carranza, que es con una tarjeta, entonces tiene algunas modificaciones, pero ya se incorporó. Benito Juárez generó desde hace tiempo un programa de apoyo a los negocios que hay en Benito Juárez. Entonces, prácticamente todas las alcaldías están incorporadas. Benito Juárez solamente no está apoyando a aquellos que tienen directamente que son beneficiarios del programa Liconza. Entonces ya estamos viendo cómo nosotros, pues que no queden excluidas las personas que viven en Benito Juárez. Pero realmente de todas las alcaldías ha habido un programa especial de apoyo a sus negocios y ya empieza a operar pues en las 15 alcaldías que prácticamente entraron prácticamente con el mismo esquema. De acuerdo, doctora. Y bueno, igualmente por otro lado, preguntarle rápidamente sobre algunas preguntas de unos compañeros. Primeramente de un compañero de Milenio. ¿Nos podría comentar, el gobierno de la Ciudad de México podría considerar habilitar la plancha del Zócalo como hospital provisional o alterno para pacientes con coronavirus, con contagios no críticos o simplemente con gente en situación de calle que también se pueda contagiar? Esto para desahogar un poquito los hospitales que presentan mayor saturación a estos contagios, doctora. Sí, en realidad hay suficientes camas en la zona metropolitana del Valle de México. Lo que es crítico es el uso de ventiladores. Entonces, lo que se está haciendo es aumentar el número de camas que tienen ventilador. Porque uno piensa que a lo mejor un hospital solamente son camas, pero un hospital temporal pues requiere muchas más instalaciones. Por eso el hospital que fuimos ayer tiene una característica muy especial. Por ejemplo, todas las camas tienen oxígeno. Entonces se hizo una instalación, por eso
esta inversión que se hizo de muchas fundaciones, porque no es solamente que es un lugar muy amplio el centro de convenciones Citibanamex, sino que hicieron una inversión para que todas las camas, además de que hay camas, acceso al agua, todo lo básico que debería tener un hospital, todas las camas tienen oxígeno. Entonces, en este caso son pacientes que ya salieron de terapia intensiva o que no están en terapia intensiva y que pueden moverse a este hospital, pero digamos, camas no es lo crítico, sino camas con ventilador. Y para ello, pues estamos trabajando con el Gobierno de México en acelerar el proceso con el INSABI, con el IMSS, con el ISSSTE, para que más número de camas tengan acceso a ventilador y los médicos que se requieren, porque uno piensa que nada más es adquirir el ventilador, pero es mucho más complejo que eso. Intubar a una persona pues tiene sus complicaciones y requieren médicos especialistas para hacerlo y médicos que le den seguimiento, enfermeras especialistas a un paciente que esté intubado. Entonces, doctora, la opción de la plancha del Zócalo podría quedar aún lejos todavía. Sí, esa opción no está. Totalmente descartado, doctora. Sí. Perfecto. Y rápidamente, por otro lado, la pregunta sería, en los apoyos para las familias y microempresas, ¿habría algún programa para salvar el empleo de estas? Pues hay muchísimas pymes que pues han tenido quejas, han pedido ayuda, porque dicen que después de la crisis de COVID, pues van a quedar totalmente mal, no van a poder abrir muchos negocios. Aparte de los microcréditos, ¿puede haber otro apoyo más allá, doctora? Nosotros estamos ya prácticamente, se han dado los 50,000 microcréditos a micronegocios y pequeños negocios, que son créditos de 10,000 pesos, pagaderos a 2 años sin intereses, con 4 meses para poder pagar el primero. Y en la Ciudad de México, de los créditos que ha anunciado el presidente de la República, al menos serán 100,000 créditos. De estos que estuvo hoy en la conferencia mañanera el director del IMSS, que es a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Economía. Entonces, al menos del conocimiento que tenemos, son 100,000 créditos del gobierno federal de 25,000 pesos a pequeños negocios en la Ciudad de México. Además, tenemos este programa de empleo, de apoyo emergente que le llamamos, que es de 1,500 pesos a 33,000 personas que hayan perdido su empleo, además del mismo apoyo para personas de empleos informales que están registrados en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Ahí hay mariachis, artistas callejeros, personas que se dedican a bolear zapatos, en fin. Y se ha dado también, por ejemplo, vinieron trabajadores de la construcción el otro día y se buscó que las empresas en donde se hacen las obras públicas puedan tener algún trabajo. Es decir, se están buscando distintos mecanismos de tal manera que podamos ayudar a que las personas la pasen en esta época tan difícil. Y viene el apoyo a alrededor de 600,000 familias, que son los 1,200,000 niños y niñas de la Ciudad de México, que a principios de mayo van a tener un apoyo adicional a su beca a mi beca para empezar de 500 pesos. Entonces son en promedio 833 pesos, entre 800 y 900 pesos, dependiendo del nivel educativo, que el 1 de mayo van a ser depositados en su tarjeta de mi beca para empezar para todos los niños y niñas de escuela pública de la ciudad. Entonces puede haber un programa pues para sacar adelante la microempresa de la Ciudad de México después de terminar esta contingencia, después del 30 de mayo. Pero, doctora, y si me lo permite, para terminar ya mis cuestionamientos, estas excepciones de circulación anunciadas días pasados, ¿cómo se manejará con personal de comunicación social de la Jefatura de Gobierno? ¿Tendrá movilidad o también aplicará estas excepciones con ellos, doctora? No, es para todos los que no realizan actividades esenciales. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Gracias. Buena tarde. Continuamos con Óscar Santillán del Big Data. Hola, doctora, buen día. Oiga, primero preguntarle una precisión. ¿Qué órganos autónomos le han llamado para señalar que van a ajustar su presupuesto? Sí, nos han llamado tanto para donar un mes de su salario, en el caso del Poder Judicial de la Ciudad de México,
el caso del Tribunal Superior de Justicia Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el Congreso, inclusive hay diputados que han depositado en la tesorería un mes de su salario. Hasta ahora son las 3 entidades que nos han dicho directamente. De acuerdo. Oiga, ayer publicamos una historia de una familia de comerciantes en la central de abasto en la que al menos 2 personas son casos confirmados de COVID-19 y al menos otros 2 tienen ya síntomas. Ellos, digamos que tienen el miedo de que el brote o que hayan adquirido esta enfermedad en la central de abastos, dado que señalan que no se están cumpliendo las medidas de sana distancia al 100% ahí en la central. Nos comunicamos a la Coordinación General de la Central de Abasto, así como a la Secretaría de Salud, y hasta el momento pues no nos han referido si han detectado más casos de COVID-19 en la Central de Abastos. ¿Usted ha recibido un reporte de casos de COVID-19 en la central? Sí, sí ha habido algunos más, los números se los podemos dar después, y ahí en esos casos se hace como en cualquier otro lugar, se aísla a las personas, se les da el apoyo que le estamos dando a través del SMS, del kit médico y alimentario, y a todas las personas con las que han tenido contacto, pues se les informa para que se aíslen, ¿no? Aquí es… Ajá. También, por ejemplo, algunos otros comerciantes señalan que pues requieren mayor vigilancia o personal que realmente verifique que se están cumpliendo las medidas, dado que no están siendo respetadas al 100%, incluso señalan que en los baños no hay agua la mayor parte del día. ¿Qué podrían ser estas peticiones? Voy a revisar el tema de la central de abasto. Ustedes saben que la central de abasto pues es el principal centro de abasto del centro de la República, no solamente de la Ciudad de México. Entonces, ahí lo que se tiene que buscar pues es la sana distancia y mayores medidas de sanidad. Entonces, esto es justo lo que estamos haciendo. La central de abasto va a tener este tipo de letreros y el llamado a que las personas que asistan o que trabajan ahí, que es pues, realmente una situación muy especial en la ciudad, pues lo hagan de manera preventiva. Con todas las y doctora, por otra parte, ¿cuántas camas y hospitales habilitará la Sedena y la Semar en la Ciudad de México una vez que los hospitales de la zona metropolitana y de la ciudad rebasen su capacidad de atención? Sí, la Semar tiene un hospital que inclusive tuvimos la oportunidad de irlo a visitar con el presidente de la República hace poco, y camas adicionales que también pudimos visitar en la Universidad de Medicina de la Secretaría de Marina, y la Sedena tiene en la zona metropolitana, Ciudad de México y Estado de México, va a habilitar al menos 4 espacios con 213 camas, pero no están en este momento las 213, sino que se van a ir incrementando en los siguientes días. Ok, de acuerdo. También preguntarle, ayer la Subsecretaría del Sistema Penitenciario informaba de 4 casos que se detectaron de personas que iban a ingresar a los reclusorios de la Ciudad de México. Le han señalado, también informaba que se aislaron a más personas que tuvieron contacto con estos 4 casos. ¿De cuántas personas aisladas estamos hablando en su totalidad, además de esos 4? Se hizo un protocolo muy, muy bueno que diseñó la Secretaría de Gobierno junto con la Secretaría de Salud. Yo creo que somos la única entidad que lo tiene, o no estoy segura, pero ha sido muy importante, que es que las personas que son detenidas antes de entrar al penal de manera normal, se les toma a todos la prueba de COVID-19 y se les mantiene aislados. Entonces, son algunas de las personas que estaban totalmente asintomáticas y que reportaron el positivo. Entonces, les sigue manteniendo aisladas y hasta ahora pues no hay nadie que haya tenido algún problema de gravedad. Los números ya los va a informar la propia Secretaría de Gobierno para que los conozcan, pero realmente ahí pues una felicitación a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, porque realmente ha sido un protocolo muy importante. Platicábamos sobre el tema de habilitar una página de internet donde se suban las compras que están realizando por el tema del coronavirus. Todavía esta página no está lista. ¿Qué está pasando y cuándo podría habilitarse?
Sí, creo que esta semana ya va a quedar para que todo el mundo pueda saber pues la cantidad de inversiones que se han hecho para poder sustentar tanto la parte preventiva como de instrumentos, equipo, insumos médicos, médicos que se están contratando, enfermeras, enfermeros. Entonces, esta semana espero que ya quede lista para que haya total transparencia. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Última pregunta, Georgina Olson de Excelsior. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Preguntarle rápidamente, ayer decía que hay 6 personas que murieron de todos los síntomas, tenían todos los síntomas de una persona con COVID que murieron en su casa. Preguntarle si ya se sabe por qué no fueron trasladadas a un hospital o qué pasó con estos casos. Cuando llega la ambulancia ya la persona había fallecido. O sea, no es que en el traslado, sino que llaman al 911 o llaman al 911 llamando a la ambulancia cuando la persona ya está fallecida. Entonces, lo que se hace ahí pues es que ya no se traslada en ambulancia, sino por normatividad tienen que trasladarse en servicios funerarios. Entonces, sí se ha incrementado el número de llamadas al 911, tanto para la telemedicina o el llamado a los médicos y también a Locatel. Y cuando se pide un traslado, pues a veces la persona en lo que llega a la ambulancia ya falleció o la persona ya estaba sin vida. Entonces ahí es con servicios funerarios, siempre se le informa a las personas que lo pueden trasladar por sus propios medios al hospital a donde se plantee, ¿no? Pero pues lamentablemente pasó esta situación. Estamos contratando más paramédicos, eso es muy importante que se conozca. El ERUM tiene alrededor de 25 ambulancias. Estamos contratando más paramédicos para que puedan estar operando mucho más rápidamente y también estamos trabajando con este equipo con el que trabajamos con el gobierno, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el ISSSTE, el IMSS, esquemas que nos permitan mayor incorporación de pacientes en las salas de urgencia cuando ya llega muy crítico un paciente a un hospital para liberar también ambulancias. Okay, es que un poco la pregunta más concreta era si era gente que estaba en la última fase, ¿no tenían que haber más bien estado en el hospital y no en su casa? Sí, lo que se da es la información y por eso tenemos médicos en Locatel. O sea, recuerden que nosotros incrementamos en 100 médicos Locatel y alrededor de 50 médicos en el 911 que fueron debidamente capacitados para que hablen por teléfono y ahí mismo los mismos médicos, aun cuando no estén en una situación crítica de muchísima gravedad, les dan la orientación a la persona para que pueda trasladarse a un hospital, aun cuando no esté sumamente grave, pues dependiendo de los síntomas que tiene cada una de las personas. Recordemos también que, bueno, por lo que nos han dicho los expertos, porque siempre hay que escuchar en este tema del coronavirus, cada día sale mucha más información y una persona puede sentirse bien y después empeorar en algunas horas. Entonces, por eso está habilitado todo el tiempo el 911 y Locatel. Si una persona llamó y tiene dudas y vuelve a llamar a la hora, siempre se le va a atender en la medida de lo posible. Oiga, preguntarle, hoy sacamos un reportaje con entrevistas a varias personas que son sepultureros, trabajan en panteones. ¿Les preocupa que no les han repartido ni bata, ni guantes especiales, máscara y protección para los ojos, como marca la OMS? Preguntarle qué se está haciendo al respecto, si se les va a enseñar el protocolo para atender. Sí, fue uno de los temas que platicamos ayer con los alcaldes y alcaldesas. Como ustedes saben, la mayor parte, hay panteones, cementerios privados, pero la mayor parte de los públicos pues están operados por las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces ahí se está capacitando y se está orientando tanto a los alcaldes, alcaldesas y de parte del propio gobierno para que puedan tener el equipamiento. Hay mucha, históricamente en nuestra ciudad, así como hay muchos trabajadores voluntarios en el área de limpia, también hay trabajadores voluntarios en los cementerios. Entonces ahí también se está buscando que todos tengan el equipamiento necesario y también en las áreas, porque también hay crematorios que son públicos, varios crematorios públicos para que también tengan pues el equipo de protección personal que se requiere.
Ahí fue este trabajo que se hizo, que se informó por parte del consejero jurídico y la Secretaría de Gobierno de este protocolo que se diseñó pues para… es complicado hablar de esto, pero necesariamente tiene que hacerse la normatividad, los protocolos para personas que lamentablemente fallecen por COVID-19 o sospecha de COVID-19. Okay. Dos preguntas muy breves de mis colegas. La primera es, el domingo pasado fue el día más violento del 2020, murieron 9 personas en la Ciudad de México, y la pregunta es, ¿qué está fallando en la estrategia de seguridad y si ven un rebote en la tendencia de homicidios en la Ciudad de México? Sí, así como hubo el domingo 9 homicidios, el miércoles y jueves, hubo 0 homicidios en la ciudad en esos días. El día de ayer, por ejemplo, hubo solamente 1. Entonces, el domingo particularmente no hubo una parte por ejecuciones y otra parte por riñas. Ya les puedo informar con todo detalle tanto la fiscal como el secretario de Seguridad, pero no quiere decir que todos los días sea así. Ha habido días de 0, días de 1 y particularmente el domingo no fue un día bueno en términos de homicidios. Y la información de cómo los delitos y demás, pues se sigue publicando en los datos públicos del gobierno de la ciudad. Y la última pregunta de mis compañeros es, ¿qué apoyos se van a dar más allá de los microcréditos de 10,000 pesos? Bueno, ya anunciaron usted ahorita los que va a dar el gobierno federal de 25,000, pero si no descarta usted que se vaya a presentar un desempleo masivo de toda esta gente que trabaja en negocios pequeños que han tenido que cerrar, cafeterías, restaurantes, todo esto. Sí, se tienen distintos apoyos, como he repetido, son cerca de 2,000 millones de pesos los que hemos invertido en estos apoyos, más lo que está dando las alcaldías, o incluyendo lo que se están dando las alcaldías. Entonces son 1,200 millones de este apoyo de mi beca para empezar, de 500 pesos adicionales a todos los niños y niñas. Es decir, este es un apoyo general a las familias que tienen sus hijos en escuela pública. Entonces, un apoyo indirecto, no es directamente al mesero, al trabajador, pero sí a la familia, que muchos de ellos tienen hijos o hijas, son alrededor de 600,000 familias, repito, 50,000 microcréditos, apoyo a ciertos grupos vulnerables que se han estado dando y este apoyo de 1,500 pesos para personas que han perdido el empleo, por lo menos un apoyo alimentario por 2 meses para 33,000 personas en la ciudad, que ¿cómo se pueden inscribir? A través de la página de la Secretaría del Trabajo, con requisitos muy similares al del Seguro para el Desempleo. Y adicionalmente el Seguro para Desempleo está apoyando en su forma normal de 6 meses un salario en UMAS a alrededor de 28,000 personas. ¿Van a usar los 5.7 mil millones de Fondeso que había hasta diciembre? Entiendo que ya es mayor la cifra hasta el momento. Sí, en ese fondo hay una parte que se usa para el programa de reconstrucción son alrededor de 2,000 millones de pesos que ya se hizo la sesión del fideicomiso y se está para poderlo abrir para este caso y todavía no se utilizan, pero ya les podemos dar la información de ese fondo, cuánto se está utilizando y para qué. Pero la mayor parte del fondo va a ir para apoyo al sector salud. Entonces, se van a usar 2,000 millones adicionales. Sí, estamos hablando en el sector salud en la ciudad para esta epidemia. Estamos destinando cerca de 2,000 millones de pesos, de lo cual una parte proviene del INSABI. Ya les damos las cifras concretas, cuánto es del propio presupuesto del gobierno de la ciudad y cuánto del apoyo que recibimos del INSABI, que es un apoyo que se le da a todos los estados, no es que la ciudad sea excepción, es de los apoyos que se dan a todos los estados de la República. 2,000 millones de pesos y adicionalmente otros 2,000 millones de pesos que se están destinando para apoyos, de los cuales alrededor de 400,000 pesos vienen de las 16 alcaldías de la ciudad y 1,600 de apoyos directos del gobierno y de ser necesario se incrementarían. Georgina.
Ok, muchas gracias. Perdón. Gracias. Concluimos, muchas gracias. Gracias a todos, a todas, Gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctora. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Bye.